Bienvenido a nuestro canal. Hoy está el hermano Freddy Obregón, desde la ciudad de Madrid, España, si no mal recuerdo. Es un hermano que es unicitario de la también denominada doctrina apostólico o pentecosteses. Es importante analizar lo que va a decir nuestro hermano, porque a veces esta doctrina no se conoce como tal, pero el hermano nos va a explicar un poco de dónde surge, cuáles son sus bases ideológicas. Y adelante, hermano Freddy, bienvenido. Bueno, de antemano mi saludo cristiano, amigo Ader. Les saludamos desde aquí, desde Madrid, España. Y bueno, también aprovecho para saludar de manera muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a toda la audiencia y también al pueblo mexicano. Sabemos de que México es un país de playa, un país de paisajes, un país que tiene historia, tiene la ciudad de los mayas, un país del ají, el picante. Yo creo que también en los años 90 nos hicieron deleitar con sus actores, sus actrices, entre ellos pues recordamos a Thalía como Marimar, Marialas del Barrio, y bueno, nos deleitábamos un poco en aquel tiempo, y bueno, pues puedo decir también de que México es un país muy grande, es un país muy grande, por cierto, pues en cuanto a población, estamos hablando de que dobla a España, con sus 126 millones de habitantes que tiene. Acá España nomás tiene de 47 a 48 millones. Y en cuanto a kilómetros cuadrados también, o sea, ese es cuatro veces más grande que España. Ya, entonces, pues de verdad que para mí es un honor y ojalá pudiera yo algún momento, algún día, poder llegar allá a la tierra de los mexicanos y poder impartir la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le agradezco sus palabras, hermano, hacia la tierra que me vio nacer, hacia México. Y le puedo decir que ya somos más de 130 millones de mexicanos, pero México siempre ha sido un país amigo, hermano. Siempre ha sido un país amigo de todos, enemigo de nadie. Aquí se refugió el pueblo español cuando estuvo la guerra de Franco. Y siempre han venido aquí a México, ha sido lugar de refugio. Y este canal no es la excepción, hermano Freddy. Aquí estamos enseñados a ser amigos, a extender la mano. Y bienvenido a este país, bienvenido a este canal, cuando usted lleve gusto. Y ojalá nos pueda decir en su concepto, ¿qué es la unicidad, hermano Freddy? Gloria a Dios, claro que sí. De antemano, pues reitero mi agradecimiento primero con Dios, para contigo, de que has tenido a bien, de que has tenido ese bonito sentir de hacerme partícipe y invitarme aquí a este precioso canal, que como tú lo acabas de decir, este canal va a ser de bendición para muchos, para los mexicanos, para los españoles y para todos los que nos puedan escuchar. Hoy en día, pues la tecnología nos acerca. Anteriormente, pues las distancias eran complejas, no nos podíamos llegar a otro con esa facilidad, pero hoy en día pues hacemos uso de esta bendición tan grande, esta herramienta de trabajo, puedo decirlo yo. Y bueno, sin más dilación, vamos a entrar al tema principal que hemos quedado acerca de la unicidad de Dios. Vamos a entrar a sacar el concepto de qué es unicidad de Dios. Cuando hablamos de la unicidad, significa la cualidad del único e inigualable e irrepetible, que no hay otro, y al único que le podemos atribuir este concepto es a Jesucristo. Cuando hablamos de unicidad, no es lo mismo hablar de unidad, porque unicidad estamos hablando de uno numérico, de que Él no comparte su gloria con nadie, de que Él es un espíritu, ¿ya? Entonces, a diferencia que es necesario traerlo a colación, a diferencia de lo que dice la religión o lo que dice pues la Trinidad, de que son tres distintos, de que son tres personas distintas y una verdadera. Pero en este momento no me voy a enfatizar al tema trinitario, sino que quiero que nos adentremos a la palabra en el nombre de Jesucristo. Toda pregunta, toda duda que tengamos acerca de Dios la vamos a encontrar en su palabra. Si en este mundo, si en esta vida hay algo claro, en la palabra de Dios, porque no se ha cortado la mano de Jehová para ayudar al hombre, solo que el hombre ha hecho división entre Dios y nosotros a través del pecado. Pero en este momento, gracias a Dios, que su luz inaccesible nos ha alcanzado a nosotros y podemos entrar en las escrituras y encontrar respuesta de ver en realidad quién tiene
tiene la razón. La gente le dice a uno, bueno, Freddy, pero es que hay muchas religiones, ¿y cuál es la verdad? Yo siempre le digo que nos vayamos a las escrituras, y ahora a través de las escrituras, a la luz de la palabra, vamos a encontrar la verdad, porque la verdad no equivale a dos, ni a mucho menos a tres, sino que la verdad es una sola. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No dice las verdades, la verdad y la verdad os hará libre. Ahorita vamos a mirar quién es esa verdad. Y quiero empezar en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27. Y dice así, y creó Dios al hombre. O sea, de entrada estamos mirando de que del que creó al hombre fue Dios. No fueron dos, ni mucho menos fueron tres. ¿Vale? Quiero dar citas bíblicas para que quizás si en el momento, si hay de pronto oyentes ahí presentes, no tienen de pronto tiempo, están en sus trabajos, pero cuando estén en casa y puedan verse este vídeo, puedan verse esta entrevista, puedan verse esta explicación de la unicidad, puedan entender y comprender. De eso se trata, de comprender y que nos salgamos de tabú, de que nos salgamos de ideologías, de que nos salgamos de la religión y nos adentremos a la palabra. Esto es lo que le hace falta a la humanidad, entrarse a la palabra y no quedarnos con lo que escuchamos por allá, con lo que dijo Julanito, sino en la palabra está toda la respuesta y está la verdad de Dios. Éxodo capítulo 6, verso 3, dice así, y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. No dice si apareció la primera o la segunda persona, no. Dice aparecí a ellos como Dios omnipotente, o sea que el que se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los patriarcas, fue el Dios omnipotente. Gloria al nombre del Señor. O sea que de entrada estamos viendo el monoteísmo, que es igual a la unicidad. El monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios. No practicamos un triteísmo, un politeísmo, no, practicamos a un Dios que vino a la tierra y se manifestó en carne para que así le pudiéramos ver. Pero ahorita vamos para allá y quiero seguir recitando Biblia. Vamos a hacer un pequeño repaso de Génesis al Apocalipsis. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 4, verso 39. Mire lo que dice. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Aprende pues y reflexiona en tu corazón. Aprende pues, o sea, es un mandamiento contundente, es un mandamiento letal, es un mandamiento monoteísta eficaz, donde no da la brecha para que otra religión o para que se diga, no, por ahí hay otra personita. No es que por ahí había otra personita con el Padre. No. Está hablando acerca de un Dios arriba y en el cielo. Deuteronomio capítulo 32, verso 6. Tenemos también que identificar quién es el Padre. Desde la antigüedad vamos a identificar quién es el Padre. ¿Por qué se le dice Padre a Dios? No porque tenga un hijito. No. Solamente porque Él es el Padre de los judíos y es el Padre de los que ahorita dice en el libro de Juan capítulo 1, verso 14, 15 más o menos, donde dice que a todos los que creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de sangre ni carne, sino de Dios. ¿Ya? Entonces mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 32, verso 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es tu Padre que te creó? ¿Sí ve? Está haciendo alusión que es el padre o que era el padre de los judíos, ¿ya? No porque haya tenido un Dios ahí pequeñito como la religión lo pinta o la religión lo dice, no. Libro de Nehemías, capítulo 9, verso 6. Aquí se le da texto y todo, que ese es el orgullo, esa es la gloria, como dice el Señor, si alguno se gloría, gloríese en Cristo, me gloría en Cristo porque estoy en la verdad. Cuando uno tiene la verdad, habla sin mesura, cuando uno tiene la verdad, no esconde textos, ¿vale? Nehemías capítulo 9, verso 6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Oiga pues, tú hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Vuelve la pregunta, ¿será que se ve presencia de que alguien intervino en la creación? No, habla de que Dios hizo todas las cosas. Mire, ¿y cómo lo hizo? Mire lo que dice el Salmo 33, verso 6. Y por ignorar a veces las escrituras,
es que el ser humano empieza a sacar doctrinas y empieza a sacar religión. Mire lo que dice el Salmo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Fue por la palabra, ¿ya? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. O sea que la palabra de Dios es sabiduría, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es creadora. Gloria al nombre de Jesús. Mire, Ader y todos los que me pueden escuchar en este momento, para entender la unicidad, nosotros debemos remontarnos desde la antigüedad para ver en realidad quién en realidad fue el que vino. Estoy hablando hace 2000 años atrás, para mirar en realidad quién fue el que vino. Si es que vino nomás un mero hombre o es que vino en realidad Dios manifestado en carne. ¿Esto a dónde lo vamos a encontrar? A través de las escrituras. ¿Por qué hago este énfasis o por qué hago este paréntesis, Ader? Porque normalmente la religión lo que hace es empezar a hacer preguntas sueltas, ¿ya? Y no estoy en contra de las preguntas, no. Solamente lo que le quiero decir a la gente es que antes de las preguntas sueltas se vaya y haga un estudio sistemático de las escrituras. ¿Un estudio sistemático qué es? Que se vaya de Génesis al Apocalipsis. Pero si una persona de una religión X que cree en 3 divinidades va y se va aquí al Nuevo Testamento y empieza a hacer preguntas a lo loco, imagínense, el unicitario también le va a hacer preguntas a lo loco y no van a llegar en nada. Entonces me parece estupendo lo que ha hecho Ader, que Ader ha dicho, bueno, Freddy, ven y explícanos el concepto de unicidad. Ahora, en base a ese concepto de unicidad, por ahí en los comentarios, mañana, pasado, van a salir preguntas. Bueno, Freddy, ¿por qué esto? Bueno, Freddy, ¿por qué lo otro? Veas que por ahí hablaba como hijo. Veas que decía padre. ¿Y cómo así? Tú me estás hablando que era un solo Dios, pero por ahí decía que el hijo. Y entonces, ¿qué? ¿Están negando al hijo? Por ahí habla del Espíritu Santo. Y me están negando al Espíritu Santo. Empiezan sí las preguntas, pero ya con una base sólida de las cosas. Entonces, Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. O sea que está desde allí, desde ese momento, queriendo decir en la profecía bíblica, en la profecía por boca de Isaías, de que ese niño también iba a ser Dios con nosotros. O sea que ya empezamos a mirar que no solamente era un niño. Pero bueno, dejemos allí, sigamos al verso siguiente. Vamos a estar mirando unos 5 o 6 capítulos del libro de Isaías, donde Isaías recalca muy bien y donde anuncia la profecía acerca del Mesías. En realidad, ¿quién era ese Mesías? Esa es la pregunta. ¿Quién era ese Mesías? Si era una primera o segunda persona de la Trinidad, o quién era, o si era Dios mismo el que vino. Vamos a mirar qué dice la Biblia. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, ese niño que iba a nacer no solamente era un niño, sino que también iba a ser Dios fuerte, sino que también iba a ser Padre eterno. Sí está viendo, ¿no? O sea que no iba a ser meramente un niño, no iba a ser meramente un hombre como muchos lo tienen. No iba a ser una primera o segunda persona de la Trinidad. Me está diciendo que ese niño que iban a ser también era Dios. La pregunta que me han hecho, la pregunta que surge. Bueno, Freddy, pero es que Dios es eterno. Y Dios, y la Biblia dice que a Dios nadie le dio. Por lo mismo, se manifestó en carne para ser visto del hombre. Por eso Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Eso le dice Jesús. Ya tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces. ¿Sí ven? Y él lo mismo confirma, si no me quiero adelantar, pero 2 Corintios 5:17 dice que Dios estaba en Cristo conciliando el mundo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, pero ahorita vamos para allá. Miremos Isaías capítulo 35:4, a ver que en realidad quién fue el que vino a la tierra. Decía a los de corazón apocados, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Dios mismo vendrá y os salvará. Dice la profecía que Dios mismo vendría y nos salvaría. Dios mismo vendría. Ya no mandó, como dice la religión, a una segunda persona o a una tercera persona.
¿vale? En eso tenemos que ser radicales, tajantes con la palabra del Señor. El mismo apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, dice que si alguno va a hablar, hable conforme la palabra de Dios. O sea, y también dice el libro de Corintios, sí, dice el libro de Corintios, capítulo 4, verso 6, dice que no podemos pensar más de lo que está escrito. Y ese es el problema de la religión, ese es el problema de la Trinidad, que la Trinidad hace doctrina de lo que no está en la Biblia, hace doctrina de lo que piensa. Yo no puedo hacer doctrina de lo que pienso o de lo que especulo, sino de lo que dice la Biblia. Si la Biblia a mí me dice que Dios vino, pero yo no puedo especular y hacer doctrina de eso, tampoco puedo hacer doctrina de un solo texto. Por eso le dije a Ader y a todos los que me escuchan que vamos a hacer un repaso bíblico. No me puedo quedar con un texto y tomarlo para mi conveniencia, no, porque en ese momento estoy errando. Hay una frase de la teología que dice, un texto sin un contexto es un pretexto. ¿Sí me entiendes? Si yo le digo a Ader, Jesucristo es Dios, yo te tengo que demostrar en varios textos que lo diga, ¿ya? No me puedo quedar con un texto, que eso es lo que normalmente hace la religión, hacer doctrina, o sea, si bien digo, hacer doctrina de lo que cree, de lo que le parece. Un ejemplo, voy a dar un ejemplo y voy a seguir con el tema. En el Salmo 91, vamos a mirar lo que dice el Salmo 91. Quiero que usted se ubique en el Salmo 91, es un ejemplo de lo que hace normalmente la religión, para que nosotros no caigamos en ese error. Miren lo que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero parar ahí. El que habita el abrigo. La pregunta, ¿Dios tiene abrigo? Dice, del Altísimo. A ver, Dios no es espíritu, pues. ¿Y cómo así que el Altísimo? A ver, ¿de qué alto es Dios? ¿Sí ve? Diré yo a Jehová, esperanza mía. Salió otro, esperanza. A ver, ¿será que el abrigo es un Dios? ¿Será que el Altísimo es otro Dios? ¿Será que el Omnipotente es otro Dios? Aquí dice, diré yo a Jehová, otro Dios. Dice, esperanza mía, esperanza será otro Dios. Castillo mío, castillo será otro Dios. ¿Sí ve? Y eso es lo que normalmente hace la religión, donde dice, y Dios dijo, hagamos al hombre. Mire, es que ahí estaba la Trinidad. No, allí dice, y Dios dijo, hagamos al hombre. Pero si tú miras ese texto, no tiene un contexto porque todo viene hablando en singular. Pero lo que hace la religión es decirte, mira, ahí estaba con el hijo. Pero bueno, la pregunta, ¿ahí dice que estaba con el hijo? No, es lo que si ven lo que presumen. Entonces no estamos para presumir, sino para hablar conforme la palabra de Dios, lo que dice las escrituras. Y sigo, Isaías capítulo 43, vamos a leer 3 versículos. Isaías capítulo 43, verso 10, 11 y 12. Mire lo que dice, vosotros sois mis testigos, está hablando Jehová de los ejércitos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y ese Dios está con D minúscula. El verso 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Oiga pues, y el verso 12, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno, Dios con D minúscula. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ahorita sí Dios está con D mayúscula. ¿Se da cuenta? Dios mismo fue el que vino y se manifestó en carne, que eso lo confirma primera de Timoteo capítulo 3 verso 16. Pero sigamos aquí en la profecía. El mismo Isaías capítulo 52 verso del 5 al 6. Mire lo que dice, y ahora ¿qué hago? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Oiga, en el verso 6 vamos a mirar 2 cosas. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Bueno, y el nombre de Dios no era Jehová, supuestamente, pero dice que el pueblo sabrá su nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo aquí estaré presente. Miramos 2 cosas. Primero, que iba a revelar su nombre. Y segundo, que él mismo iba a venir. Él mismo iba a venir. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué es lo que le dice la religión? La religión no le dice eso, no, vino la primera, la segunda persona de la Trinidad, ¿vale? No, la Biblia está diciendo desde la antigüedad que él mismo iba a venir. Gloria al nombre de Jesús.
otra farsa también que quería sacar a colación, que nos hablan de nosotros y nos dicen que nosotros los unitarios no creemos en el Espíritu Santo. Eso es una vil mentira y reitero, te agradezco, Ader, por darme este espacio y exponer la verdad de Jesucristo, la única verdad. ¿Cómo así que no creemos en el Espíritu Santo? Nosotros creemos 100% en el Espíritu Santo. Sencillo, el Espíritu Santo es Dios. Lo que nosotros no creemos es que lo que dice la religión es que son tres personas distintas. La Biblia en ninguna parte dice eso. No está el contenido de Trinidad, pero la Biblia sí tiene el contenido de unicidad, de que Dios es uno, y ese es el principal mandamiento. San Juan 4:24, ¿qué dice? Dios es espíritu. ¿Sí ve? Y cuando se habla de divinidad, se habla de un solo espíritu, no se hablan de dos ni de tres. Dios es espíritu. ¿Por qué se le dice santo? Porque Él es santo. Dios es el espíritu. Salmo 139:7, mire lo que le dice David. ¿Dónde huiré de tu espíritu? ¿Sí ve? O sea, David le está diciendo que Él es un espíritu. Entonces, se nos dice a nosotros que no creemos en el Espíritu Santo, ¿sí ve? Pero es una farsa. ¿Cómo no vamos a creer en el Espíritu? Dios es espíritu. Génesis capítulo 1, verso 2, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí ve? Dios es espíritu, de esa primicia tenemos que partir. Dios es espíritu, no que Dios son tres personas. Tiene sus manifestaciones y no solamente tres. Se le apareció a Abraham allá en el Antiguo Testamento en forma de un varón, se le apareció a Moisés en forma de zarza. ¿Sí ve? Se le apareció a Manoa como el ángel de Jehová. Por allí habló por medio de una burra. Si está viendo, son manifestaciones de Dios. Manifestaciones de Dios, pero no es que sean varios dioses o que digan, no, se apareció la tercera o la cuarta. No, 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 no. Dios es uno y uno es un hombre. Y sigamos en el nombre de Jesús. Mire lo que dice ya entrar al Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, verso 10. Mire lo que dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, ya hablando de Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Sí ve? O sea que ¿quién hizo el mundo? Habíamos leído en el Antiguo Testamento de que Jehová de los ejércitos, Jehová el Padre, había hecho el mundo, había hecho el universo. Pero aquí tan raro que el libro de Juan capítulo 1, verso 10 dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces la pregunta es, Ader, ¿será que son dos creadores? ¿Será que fueron dos que hicieron el mundo? ¿O es el mismo? ¿O Jesucristo es Dios manifestado en carne? ¿Cómo es la cosa? ¿Vale? Seguimos. Juan capítulo 20, verso 28. ¿Cómo lo llamaron los discípulos a Jesús? Juan lo llamó, le dijo, Señor mío y Dios mío, el mismo Tomás. Estoy en Juan capítulo 20, verso 28. El mismo Tomás lo llamó Dios. ¿Ya? A Jesús, o sea que no solamente lo vio como un hombre. ¿Creemos que Jesús era 100% hombre? Claro que sí, 100% lo creemos a cabalidad. Pero también creemos a cabalidad y al 100% que Jesús era 100% Dios y que también era el Espíritu. ¿Sí ve? Por eso, o sea, estos conceptos bíblicos sacan la Trinidad de una vez para un lado, sacan el dinamismo, sacan el dualismo y mucho menos, y cuanto más, el politeísmo. ¿Ya? Entonces, mire, Tomás lo llamó Dios a Jesús en Juan capítulo 20, verso 28. Vamos a preguntarle a Pablo cómo lo llamó. Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 15, dijo que Cristo era la imagen del Dios invisible. La pregunta, ¿solamente se quedó ahí en la imagen y ya? Vamos a seguir viendo cómo lo llamó. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. El apóstol Pablo lo está llamando allí Dios sobre todas las cosas a Jesús. O sea, miren lo que hace la religión. La religión dice que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero Pablo lo llama Dios sobre todas las cosas. Ader, y para todos los que me escuchan, nosotros los unicitarios llamamos a Jesucristo como lo llamó el apóstol Pablo, lo llamamos a Jesucristo Dios sobre todas las cosas. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Espíritu, Jesucristo es el Hijo. Y no solamente me voy a quedar allí,
Pablo lo llamó que Jesucristo era el Espíritu en 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sí ve? Les decía, hay un solo Espíritu, no hay 2 ni 3 espíritus por ahí rondando, no. El Señor Jesucristo es el Espíritu. Esto es unicidad pura, ¿sí ve? Desde Génesis hasta aquí donde voy, le estoy hablando de un solo Dios que se ha manifestado a los hombres, que se manifestó por ahí en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1, dice que Dios hablando de muchas maneras, ¿sí ve? Hablando de muchas maneras. Hoy nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Anulamos los textos donde habla del Hijo? Para nada, para nosotros los unicitarios no es un problema. Dame unos 8 minuticos más, yo creo que 8 minuticos más voy terminando, Adel. Para nosotros los unicitarios no es ningún problema hablar del Hijo, porque sabemos que a lo que se le llama Hijo... Problema. Gracias, Adel, hombre, muy gentil, muy gentil. Pero sería muy importante, hermano Freddy, que nos hablara ahorita que va a empezar a hablar del Hijo como tal, si ustedes en la unicidad creen que ese Hijo tuvo un alma, un cuerpo y un espíritu, o solamente tuvo un cuerpo. Sería algo importante, sería una pregunta que le dejo ahí, y adelante, hermano, siga. Ok, gracias. A ver, bueno, me gustaría hacer uso de tu respuesta. Gloria al nombre de Jesús. Y es bueno, como se dice, responder conforme las escrituras. Gracias, Ader, y de verdad que me fascinan las preguntas, como les decía ahora. Las preguntas son un mecanismo que te lleva a la verdad, pero siempre y cuando sea una pregunta centrada conforme a la escritura. La palabra, la Biblia responde lo que está en ella, ¿ya? No una pregunta que alguien de pronto presumió por allá, no. Pregunta lo que está en ella, ¿vale? La pregunta que tú me haces me parece contundente y la vamos a responder a la luz de la palabra. Segunda, Lucas capítulo 2, verso 39 al 40. Lucas capítulo 2, verso 39 al 40, le voy a dar espacio a la pregunta de mi amigo Ader. Mire lo que nosotros creemos, o sea, lo que dice la escritura, no es lo que Freddy crea, no, dice así. Hablando de Jesús, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y viene la respuesta, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, de gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. Miren lo que dice, se crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, conocimiento y gracia. Y por ahí hay otro texto que dice que él, a ver, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, iba a buscar otro que ahora se me perdió, donde dice que él crecía en sabiduría, en gracia y en estatura. O sea, mire, ahí tenemos la respuesta de Ader. O sea, creemos, como te acababa de decir ahora Ader y todos los que me escuchan, creemos que Jesucristo era 100% hombre. Bueno, y quiero también hacerte una corrección. Yo también anteriormente, muy aparte del tema de Cristo, yo pensaba que el ser humano tenía alma, cuerpo y espíritu. No, el ser humano solamente tiene cuerpo y tiene un alma. Lo que pasa es que ya los griegos, con el pensamiento griego, ya hablar como del Nuevo Testamento para acá, es que, a ver, los judíos pensaban normalmente que el ser humano, sabían que el ser humano tenía alma, pero los griegos ya ellos asumían que tenía, aparte del alma, tenía espíritu. Pero si tú miras en un contexto ya bíblico, que ahora ese no es el tema, pero para que nos quede claro a todos, porque yo también pensaba lo mismo, que éramos según tripartitas, que alma, cuerpo y espíritu, pero no, el alma y el espíritu es lo mismo. El alma y el espíritu se alude a algo intangible, a algo espiritual meramente, ¿vale? Okay. Sino que por ahí sería algo importante luego platicar ese tema, porque, por ejemplo, yo salí de una denominación donde también se cree eso. La denominación La Luz del Mundo cree que el alma y el espíritu es lo mismo. Hoy yo creo que el alma y el espíritu son distintos, igual que el cuerpo, pero ojalá otro tema lo podamos ver. Entonces, regresando a la pregunta, entonces Jesús tenía
un alma, tenía un cuerpo y como tal un espíritu, ¿no? Correcto, como todo hombre. Pero tenemos que entender algo. Tenemos que entender que también ese es otro tema, pero bueno, tenemos que entender algo. Mirándolo bien teológicamente, Jesucristo tenía dos espíritus. ¿Cuál? ¿Cuál dos espíritus? El espíritu de él como hombre y el espíritu de Dios sobre él. ¿Ya? Que eso lo dice en Segunda de Corintios, capítulo ¿qué? Capítulo 5, verso 19, dice que Dios estaba en Cristo. ¿Ya? Y también dice en Colosenses, si no me equivoco, 3:11, si no me equivoco, 3:11, que quiero, como le digo, avanzar por el tema de tiempo, que dice Claro. que dice que toda la plenitud de Dios estaba en Jesús, ¿ya? Entonces, claro, creemos, para concluir, creemos que Jesucristo era 100% hombre, que Jesucristo murió en la cruz, ¿ya? Que Jesucristo era Dios o es Dios manifestado en carne, ¿vale? O sea, no murió en la cruz no murió Dios, murió Jesucristo como tal, o murió Dios. Correcto, Dios, correcto, no, porque acordémonos que Dios es espíritu y Dios es eterno. Ya lo que pasó en la cruz del Calvario, que fue una separación de la divinidad con lo carnal, con lo que Dios había asumido de la humanidad. Es decir, en el momento que él muere, el espíritu de Dios sale de él. Ya no fue que, porque por eso a veces también nos señalan y nos dicen, mira, es que ustedes dicen que Dios murió en la cruz y Dios no muere. Claro, lo que murió fue esa humanidad. Ya lo que hubo ahí en ese momento fue una separación de la divinidad de Dios y la carnalidad que él había asumido, porque como él había asumido meterse en el cuerpo, en un cuerpo humano, manifestarse a los hombres, él estuvo también limitado al tiempo, obviamente. ¿Vale? Hermano Freddy, me gustaría preguntarle algo ahí. Por ejemplo, esa humanidad que murió, esa humanidad, ¿usted cree que también venció a la muerte? Y sobre todo, ¿esa humanidad cree que fue exaltada a lo sumo o fue desechada? No, fue exaltada. Por eso dice la Biblia que fue recibido, dice en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice que fue recibido arriba en gloria. Ya, o sea que ahorita, actualmente, y esa también es un meollo que hay, porque a veces cuando se hacen las preguntas, son preguntas que son de responderse pasado, y esas preguntas pasadas se las trae a colación al presente. Te explico algo, Jesucristo ahorita no tiene un cuerpo carnal, tiene un cuerpo glorificado, ¿ya? Él tiene un cuerpo glorificado, por eso, y si tú miras, eso lo podemos comprobar por decir un ejemplo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, cuando hablamos de Esteban, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 59, y mire lo que dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y si decimos, ponle cuidado, Ader, y si decimos que Jesús solamente era un hombre, entonces yo te diría, bueno, o sea que allá arriba hay un hombre recibiendo espíritu. No, Jesús era Dios. Y si tú miras, coge ese texto y lo comparas con ¿cuál? Con Eclesiastés. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. Dice así: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Sí ve? O sea que quien le recibió el espíritu a Esteban fue el mismo Dios, y su nombre es Jesús. No es que hay un hombre en el cielo recibiendo espíritus, no. ¿Sí me hago entender? Por eso estoy dando textos bíblicos. Hechos 7:59. ¿Sí ve? Mire lo que dice. Dice muy claro: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces la pregunta, ¿quién recibe el espíritu? ¿Dios o el Hijo? ¿Sí ve? Claro, Jesucristo ya estaba estaba glorificado en el Padre, que esa es como la confusión que hay. No, simplemente él volvió a tomar su vestido de realeza, porque acordémonos que en Filipenses capítulo 2 dice que él se despojó de su trono, ya él se despojó, desnudó su brazo, o sea, vino para que el hombre lo pudiera ver, lo pudiera palpar. Por eso es aquí que dicen, a Dios nadie le ha visto. Claro, porque la esencia de Dios es espíritu, a un espíritu nadie lo ve. Lo que vimos de él fue ese vestido de carne, ya, pero en el momento, en la actualidad, no es que no. Mire, Freddy, la Biblia dice, el Hijo está a la diestra de Dios Padre y la diestra es derecha. No, acordémonos que Dios es un ser amorfo, ya, y acordémonos que diestra, según los judíos, según los hebreos, significa poder. Dice que él lo sacó con su diestra del pueblo de Egipto, ya. Su diestra, no es que ellos vieron la mano física de Dios, no, porque Dios no tiene manos, Dios no tiene ojos, Dios no tiene cabeza, Dios es un ser amorfo, y eso mismo lo explicó Jesús, que un espíritu no tenía forma.
¿vale? Sino que cuando habla de que el Hijo está a la diestra de Dios, está nuevamente subió al poder de Dios, a lo que era Él en realidad. Otra anotación que no la tenía aquí, pero me hiciste acordar con la pregunta. Ader, el hecho que Dios se haya manifestado en carne no quiere decir que Él dejó de ser Dios. Por eso si ve la pregunta, no, y Dios murió en la cruz. No, 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 no. No, Dios no dejó de ser Dios. El hecho que Dios se haya manifestado allá en la antigüedad, que se le haya parecido a Abraham, que iban 3 varones, no quiere decir que Él dejó de ser Dios. El hecho que haya hablado por medio de la burra no quiso decir que Él dejó de ser Dios. El hecho que le haya aparecido por medio de la zarza no quiere decir que dejó de ser Dios. El hecho que Él se haya manifestado en Jesucristo por medio de su Hijo Jesucristo no quiere decir que dejó de ser Dios. ¿Ya? Le llamamos hijo ¿qué? ¿A qué? A la carne, porque todo lo que es carne es hijo, es nacido de mujer, ¿vale? En el libro de los Salmos capítulo dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El hijo fue engendrado en el tiempo, ¿ya? En el tiempo. Y él él como hijo, como judío, tenía un padre. ¿Sí ve? Como hijo tenía un padre, pero como Dios, Él es único y eterno. Y quiero seguir con el discurso, Ader, y espero que te haya quedado claro y reitero, estoy abierto adelante, para estos adelante, temas. Adelante, hermano, adelante. Gracias. Y sí, entonces iba y te decía que era 100% un hombre Jesucristo, pero también era 100% Dios. Quería citarle también 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16. Pablo, ¿cómo lo llamó en 2 de Tesalonicenses 2:16? Pablo lo llamó Dios y Padre. O sea, Pablo le dio el nombre que se merece, el lugar que se merece él, no el lugar que le ha dado la religión. No quiero nombrar religiones, pero ya tú sabes. No el lugar que le ha dado la religión. A Jesús lo tienen como una primera o segunda persona de la Trinidad. No, Pablo yo lo llamo, nosotros los unicitarios llamamos a Jesús como Pablo lo llamó Dios y Padre. 2 de Tesalonicenses 2:16 con citas bíblicas. Tito 2:13, Pablo le escribe a Tito. ¿Cómo lo llamó Pablo en Tito 2:13? Aguardando y la bienaventurada manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo lo llamó Salvador y Dios Jesucristo. Así lo llamó Pablo, así lo llamamos nosotros los unicitarios. Pero sabemos que en el cielo hay un solo Dios y un solo trono. Pablo concluye porque dice mucho que Pablo es trinitario, pero no. ¿Qué dicen las escrituras? Mire, Pablo concluye en Colosenses 3:11. ¿Te acuerdas que te hice un repaso? Que Pablo lo miraba como la imagen del Dios invisible, lo miraba como Dios, lo miraba como Padre. Y la cuarta característica, ¿cómo miraba Pablo a Jesús? Lo miró, mire lo que dice, ubiquémonos en Colosenses 3:11. Colosenses 3:11 dice así, donde no hay griego, donde no hay judío, ni griego, donde no hay bárbaro, ni excita, donde no hay libre, ni esclavo, sino que Cristo es el todos y en todo. O sea, mire la dimensión que el apóstol Pablo le da a Cristo. Cristo es el todo y en todo. Entonces la pregunta, bueno, si son dos, ¿qué papel está jugando el Padre? Si Cristo es el todo y en todo, ¿qué papel está jugando el Padre? Claro, sencillo. Hay que mirar quién es Jesucristo. Vamos a preguntarle a Juan el apóstol, el que escribió el Apocalipsis. Vamos a preguntarle a Juan en 1 de Juan 5:20. Vamos a preguntarle a Juan para Juan quién era Jesús. Si era solamente un hombre, si era solamente un hijo de María. Vamos a preguntarle. Juan, 1 de Juan 5:20, dice así, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento de conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan lo llamó el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros los unicitarios lo llamamos a Jesucristo como lo llamó Pablo, como lo llamó Juan. Y para terminar aquí, Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Está hablando Jesús y dice, porque le he preguntado a muchos, me obvio la religión, pero les he preguntado que para ellos quién es Jesús y me han dicho así, el Padre es todopoderoso y el Hijo poderoso. Vamos a mirar qué dice del Hijo. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 1, verso 8.
Dice, yo soy el alfa y la omega, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. El mismo Jesús está diciendo que él era el todopoderoso. Yo quiero preguntarle a todos los oyentes, ¿cuántos primeros y cuántos últimos hay? ¿Cuántas alfa y omega? Mire que Isaías, mire lo que dice Dios por boca de Isaías, capítulo 44. Por eso es lo bueno de irnos a las escrituras. Jesús está diciendo en Apocalipsis 1:8 que él es el todo, que él es el primero y el último, que él es el alfa y la omega. Pero mire lo que dice Dios por la boca de Isaías 44, Isaías capítulo 44, verso 6. Dice así, gloria a Dios, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Entonces, ¿será que hay dos primeros y últimos? No, es uno solo. El primero y el último del Antiguo Testamento fue el que se manifestó en carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Y conclusión de esto, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios y la vida eterna. No sé si les ha quedado claro, a ver si hay de pronto alguna pregunta por ahí en cuestión. Si he quedado invitado para, después de este tremendo paréntesis que hemos tenido, he quedado invitado para otra sesión. De verdad que es un honor hasta el momento haber estado compartiendo contigo. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Pues mire, quizá hay varias preguntas. Ojalá invito al público en general que ponga aquí las preguntas abajo de este video. Pero me gustaría comentarle, para usted, este Dios invisible tenía un cuerpo, era visto por los ángeles antes de su venida, o no fue visto hasta que vino en el cuerpo de Jesús. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Y ahí viene la tercera, visto de los ángeles. ¿Cuándo fue visto de los ángeles? Durante estuvo en carne, porque acordémonos que a Dios nadie le ha visto. Les decía ahorita, Dios es espíritu. Hay un pasaje de Mateo que dice que a él le ven día y noche, pero no, es que ven nomás un destello, o sea, no le han visto a él en su realeza. Ya pueden escuchar su voz. Si ven, pueden sentir su presencia. Ya, pero en el momento en que a Dios los ángeles y los hombres lo vieron fue cuando se manifestó en carne, ya, porque Dios en su esencia nadie le ha visto, ya, solamente Cristo fue esa imagen invisible de él. Cristo fue Dios, o es Dios manifestado en carne, y sigue diciendo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, Jader, dice que recibido arriba en gloria. Y si tú comparas este texto con Isaías, capítulo 42, verso 8, dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no doy mi alabanza. Entonces, a ver, vamos a mirar lo que dice Isaías 42. Dice así, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Entonces, pero aquí dice, si hablamos, digamos, de Jesús, del Hijo, dice que fue recibido arriba en gloria, pero acá dice que él no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿qué? ¿La comparte o no la comparte? Claro, él no la comparte. Solamente tiene la gloria a Jesucristo porque es el mismo Dios, es el mismo. Gloria al nombre de Jesús. Sí, Ader, no sé si de pronto te quedó claro. Ok. Entonces, por ejemplo, si usted dice, acaba de decir hace un momento, que Jesús, el Hijo del Padre Celestial, tiene un cuerpo de gloria hoy. En ese cuerpo de gloria, aún usted cree que en ese cuerpo de gloria habita hoy por la eternidad, habita en su plenitud Dios en ese cuerpo de gloria, en el cuerpo glorificado del Hijo, ¿o cómo lo considera usted? Es que cuando dice, aquí como acabamos de leer, dice que fue recibido, oiga pues, dice recibido arriba en gloria. O sea, estamos hablando de que volvió a sentarse en su trono.
de que volvió a asumir la realeza de Dios, Dios en su totalidad, ¿ya? Como es el espíritu. Dime, acaba usted de decir que anteriormente no tenía un cuerpo, no era visto. Entonces, si hoy es visto, ¿es a través del cuerpo glorificado de su Hijo? No, Ader, no, fue visto, por eso te hablé ahorita de las preguntas pasadas. No, fue visto durante estuvo aquí en la tierra. ¿Ya? Entonces, fue visto hoy no se ve, todavía hoy no lo ven los ángeles. No, porque es espíritu, Dios es espíritu. Solamente lo que se habla por lo menos en Apocalipsis, si bien digo en Apocalipsis, es solamente una teofanía. Acordémonos que Juan lo que estaba mirando era una visión, es lo mismo que el Señor nos dice que estamos. Pero, dime. ¿Si ven al Hijo glorificado o tampoco lo ven? No, ¿por qué? Porque como te acabé de decir ahorita, no hay dos tronos, ni hay un padre donde al lado tiene a otro, no. Solamente hay un espíritu, ¿ya? Solamente hay un espíritu, ellos pueden ver nomás un rostro como tal, o sea, no es que lo ven. Entonces, como tal, el Hijo no fue glorificado. Claro, cuando se habla de que fue glorificado, estamos hablando que volvió nuevamente a su posición celestial, ¿ya? Otra vez a asumir su vestido de gloria, su espíritu, ¿ya? Es bastante interesante. Sí, correcto, que no se quedó en carne. Por cierto, y es una pregunta que yo le hago a muchos religiosos, por lo menos, a ver, ¿dónde está? Donde yo les digo, me gustó esto y me gustaría, pues, ahora que me toca el tema, mire, una pregunta clave que yo le hago a las personas religiosas, donde yo les digo que solamente hay un Dios allá en el reino de los cielos. Entonces mi pregunta es, y les digo, ¿a quién veremos en los cielos? Y mire lo que dice, quiero mostrarle 3 textos donde da testimonio de que solamente allá arriba hay un Dios. Mire lo que dice Salmos 17:15. Voy a mostrarle 3 textos, ya que esto concuerda con lo que estamos hablando aquí. O sea, para que la gente no diga, te decía ahorita que hemos de ser tajantes, para que la gente no diga que son 3 divinidades o que hay 3 espíritus. No. Salmos 17:15. Mire lo que dice, en cuanto a mí, oiga pues, veré tu rostro en justicia. Mire, no dice veremos tus rostros, no, veré tu rostro en justicia. Dios tiene un rostro. Entonces pregúntate, a ver, si son 2 dioses, si son 2, ¿por qué no dice el salmista David que iba a mirar 2 rostros o 3 rostros? El del Padre, el del Hijo y el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Vámonos a Isaías 17:7. Ya que con esa pregunta es clave para los religiosos que dicen que son 2 o que son 3 y nunca me han podido responder. Isaías 17:7, aquí tú ya tienes una pregunta para que les haga cuando invites a un trinitario, a un dualista, ya, o sea, son preguntas letales donde no te van a poder responder. ¿Por qué? Porque la Trinidad no es avalada por la Biblia, solamente un invento en el concilio de Nicea, solamente eso, que ahora no es el tema. Isaías 17:7, mire lo que dice, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Oiga, en aquel día mirará el hombre a su hacedor. ¿Dice a sus hacedores? No, a su hacedor. Isaías 42:2. Vamos a mirar también qué dice. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, aquí no, aquí vamos más bien a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Entonces, ahí donde te está diciendo en realidad a cuántos vamos a ver allá. Claro. Eso, Apocalipsis. Apocalipsis 21, verso 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La pregunta, dice, ¿con la segunda o la tercera persona de la Trinidad? ¿O con 2? No. Dice que él será su Dios. ¿Sí ve? El moniteísmo, la unicidad aquí, unicidad pura. Desde que empecé hasta que terminé hablando de un Dios y Padre sobre todas las cosas. También hay otro texto, 1 Tesalonicenses 3:10. Vamos a quedarnos con el último, 1 Tesalonicenses 3:10, donde te dice en realidad a cuántos dioses, según hablando conforme la religión, ¿no? A cuántos dioses vamos a mirar allá el día que él venga, al día que ya esto se acabe. 1 Tesalonicenses 3:10.
Dice así, orando de noche, 1 Tesalonicenses 3:10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Vuelve la pregunta, dice, a sus rostros, no, a vuestro rostro. ¿Sí ve? Vamos a ver un rostro, no vamos a ver a tres personas divinas como nos los enseñó la religión. Ya, entonces, por eso, Ader, me siento orgulloso en Cristo de que tengo la verdad. No son dos verdades, sino que Cristo dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano Freddy, me gustaría preguntarle, ¿usted cree que cuando usted muera, porque ojalá que viva muchos años, no quiero que muera, pero obviamente todos tenemos que morir, cuando usted muera, cree que su alma va a habitar en un cuerpo de gloria semejante a lo que dice la Biblia, a lo que pudiéramos creer que tiene el Hijo de Dios? Pero en este caso, usted ya me ha contestado que el Hijo de Dios no tiene un cuerpo de gloria, pero ¿usted cree que usted tendría un cuerpo glorificado? Sí, a ver, de pronto no sé, o sea, yo te dije que claro, que Jesucristo, y lo dice la Biblia en 1 Timoteo, dice que 1 Timoteo 3:16, dice que fue recibido, ¿ya? Dice que fue recibido, y claro, está hablando de Jesucristo, que fue recibido arriba en gloria, o sea, yo no puedo decir que no fue recibido, no, dice la Biblia que fue recibido arriba en gloria, pero lo que te estoy queriendo decir desde hace rato es que estaba el Padre aquí y el Hijo a un lado, no. Él se glorificó en el Padre. Conclusión, volvió a tomar la realeza de Dios, no de hombre. Se hizo hombre por ese tiempo de más o menos 33 años, ¿ya? Pero en la actualidad, Dios es uno solo y está en su trono, ¿ya? Con su cuerpo. Claro, pero regresando a la pregunta, ¿cree usted que cuando usted muera va a tener usted un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado? Eso va a pasar exactamente en las bodas, que es lo que estamos esperando ahora, ya cuando el Señor venga por nosotros. Cuando el Señor venga por nosotros, dice la Biblia que ahí le veremos tal cual como Él es. Y claro, y dice, vamos con Biblia, ubiquémonos en Segunda de Corintios capítulo 15, verso 51, vamos a Primera de Corintios capítulo 15, verso 50. Dice así, oiga bien lo que dice Primera de Corintios 15, verso 50, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, O sea, mire lo que está diciendo, claro, que esta carne no puede heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Tenemos que ser glorificados para poderle mirar a Él tal cual como Él es, ¿ya? Y por cierto, el texto, ahorita no nos alcanza el tiempo, todo el texto 15 está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Primera de Corintios, capítulo 15, todo el contexto habla de la resurrección de los muertos. ¿Ya? Entonces, para terminar un poco, porque ya tenemos 53 minutos y le agradezco, pero entonces entiendo que usted sí cree que va a tener una existencia en un cuerpo de gloria. Correcto, claro que sí, claro que sí. Okay, es que ese es el centro, perdón, Adel, ese es el centro del cristianismo. O sea, esa es la consumación de lo que estamos hablando tú y yo aquí. O sea, como dice Pablo, si no existiera resurrección de muertos, o sea, en vano estaría Adel y estaría Freddy hablando aquí. Créeme que yo no estuviera hablando aquí la palabra. Esa es la consumación, o sea, de que vamos a estar en un momento con nuestro cuerpo glorificado, con nuestro Dios, con nuestro Salvador Jesucristo. Este es el anhelo de todos los unicitarios. Perfecto. Ojalá y en el próximo video podamos platicar acerca de eso que usted cree. Yo también creo que voy a tener un cuerpo de gloria, por eso estamos, en vano sería nuestra lucha, nuestra batalla aquí en la tierra, pero ojalá y podamos platicar de ese cuerpo de gloria del Señor Jesús como tal, como el primogénito, porque yo creo que Él es el primero en entrar al reino de los cielos, pero eso lo vamos a hablar en el próximo video. Le agradezco su participación. ¿Quiere usted decir algunas palabras finales? Porque ya casi tenemos una hora y le agradezco encarecidamente.
Claro que sí, bueno, de antemano, pues reiterar mi agradecimiento para contigo, primeramente con Dios y contigo, Ader, de que has tenido esa facultad de invitarme a este precioso programa donde hemos impartido la palabra del Señor. Y yo sé que la palabra de Dios no vuelve vacía. Le mando un fuerte abrazo y saludos a los mexicanos, de verdad que sí, se les quiere mucho. Y bueno, y tengo pues para decirles un texto en Efesios capítulo 2, verso 20, y dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿vale? En eso debemos de cimentarnos. Sí, en la palabra del Señor, en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo. Reitero, un fuerte abrazo para ti, Ader, que el Señor te bendiga grandemente. Y claro que Amén, sí, hermano. brazos abiertos para una nueva entrevista. Muchas Claro, bendiciones. es importante comentar que mi hermano Freddy es de nacionalidad colombiana, pero ya tiene ¿cuántos años viviendo en España, hermano? Acá tengo unos 5 años más o menos. Ok, Y pues, ok, en Madrid. Pues por esa razón no se le escucha el acento español, pero por eso quiero, porque algunas personas van a comentar aquí porque de que claro, el acento, pero sí. y bueno, también quería de pronto anexar dos puntos importantes que son para mí. Es uno, es uno un poco cultural y el otro sentimental. El sentimental es que, pues, si Dios quiere, este mismo año, finalizando el año, voy a casarme, y que esa pues, Gloria a Dios. te la quería compartir. Y lo otro es que también ya empecé a escribir un libro. El libro se llama Cristiano Estúpido. O sea que cuando lo termine, a ver, tú eres uno de los primeros que les voy a presentar mi libro, ¿vale? Le agradezco, aquí lo vamos a estar esperando para hacer un poco de publicidad para que los hermanos también conozcan. Y seguimos con que se escuchen todas las voces. Esta es la primera persona, el primer hermano que cree en la doctrina de la unicidad. La verdad es que hay muchas, muchas doctrinas y es importante que la analicemos todas porque dice la palabra de Dios: paraos en los caminos, y tenemos que pararnos y ver, tenemos que analizar cuál es el buen camino. Amén. Entonces, por esa razón yo creo que no hay que cerrarnos a una sola idea, sino que hay que tener una apertura y que todas las voces sean escuchadas. Hermano Freddy, le agradezco. Yo creo, cada quien tiene un punto diferente, por eso pongo aquí abajo que cada participante es responsable de sus opiniones y no representa la ideología de este canal, pero con respeto, con libertad, la puede desarrollar, porque Dios es un Dios de orden, un Dios de amor y un Dios que es un caballero que nos permite a nosotros un libre albedrío. Entonces, ¿por qué razón yo no lo permitiría? Entonces, en base a esto, hermano, yo creo que en algo sí coincidimos, que hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo, y Dios, el Padre Celestial, le bendiga en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo, porque dice: todo lo que pides al Padre en mi nombre os será dado. Dios le bendiga en su matrimonio, en su vida, hermano, y le agradezco. Hasta pronto. Gracias, Ader. Un fuerte abrazo para ti y muchas bendiciones para ti y toda tu familia.